Bienvenidos. Este es el primer capítulo de Introducción a la Ciberseguridad. Estamos en este momento en la versión 2.1. En este capítulo hablaremos de las características y la importancia del valor de nuestros datos personales. Se podrá definir qué son los datos personales y cuál es el interés de los delincuentes sobre nuestros datos personales. También hablaremos de los datos de las organizaciones, el valor que tiene ese activo de la información, tanto en la parte gubernamental como en las mismas organizaciones, y qué pasaría si llegara a suceder un incidente de seguridad informático. Por otra parte, los atacantes versus los profesionales de seguridad. También descubrir los motivos de las personas malintencionadas sobre la información de los datos. Y la contraparte, que son los profesionales de seguridad que están evitando estos ataques o fallas de seguridad. Por último, hablaremos de las características y propósitos de la ciberguerra y cuál es el interés de los países entre sí. Bien, ahora hablaremos de los datos personales. Pero antes de esto, ¿qué es la ciberseguridad? Debido a la necesidad de facilitar y suministrar información con inmediatez, se está colocando información de forma lógica, es decir, estamos colocando toda nuestra información en la red, como por ejemplo en los bancos, en los hospitales, centros comerciales, seguros, administraciones, y no puede faltar las redes sociales, es decir, en todos lados. Entonces la ciberseguridad es mantener los sistemas de red e información fuera del alcance de quien no esté autorizado, que la información no se dañe y que esté disponible para quien tenga los permisos de obtenerla. ¿Pero qué se protege? En las personas son sus datos personales, en las empresas es su reputación, los datos de los clientes y de la organización, y en los estados es la seguridad nacional y de las personas. Todas las personas tienen una identidad, pero esta está en línea o fuera de ella. Es decir, cuando estamos con personas más cercanas, familiares y demás, tenemos una identidad fuera de ella. Esa identidad es más personal, es más de cercanía física. Y en línea tenemos una identidad que puede ser real o irreal. Es decir, lo que vemos en línea puede ser verdad o no. Sin embargo, en línea damos muchísima información. Como personas tenemos muchos datos que nos identifican de manera única, mediante imágenes, intercambio de datos e información que dejamos en redes sociales. Un ejemplo son los datos en los dispositivos de información, celulares, tabletas, computadores, datos médicos, datos del trabajo, información en redes sociales, datos de información académica y datos financieros. Y aunque hay normas que protegen la privacidad de estos datos y que las organizaciones también las cuidan por su reputación, no dejan de tener incidentes donde esta seguridad y normas no son suficientes y que los delincuentes buscan las vulnerabilidades de esta información y adquieren estos datos, ya sea por quienes la cuidan o por los usuarios finales. Y bien, ¿dónde se encuentran todos nuestros datos? Nuestros datos, que por alguna razón dimos o entregamos, se encuentran en servidores y bases de datos, que si bien es cierto, algunos están respaldados por organizaciones que en ciertas ocasiones autorizamos que se distribuyan a quien lo requieran. Entonces podemos decir que nuestros datos están en muchas partes que no podemos controlar. No sabemos quién ha obtenido nuestros datos. Un ejemplo, si comparte una foto, no sabemos quién ha copiado esta imagen y quién también pudo haber reenviado a otro lugar, que no sabemos dónde está. Ahora bien, no solo compartimos información básica, también nuestros dispositivos informáticos tienen información que es distribuida por las diferentes redes, como por ejemplo nuestro lugar de ubicación, antena donde nos conectamos, contraseñas de bancos, contraseñas de correos. Podemos descargar datos bancarios o realizar compras en línea y esta información está disponible en toda la red. Entonces, estos datos son muy apetecidos por los delincuentes. Entonces, ¿para qué quieren los datos personales los delincuentes? Si esta información tiene algún valor, los delincuentes la quieren. Los delincuentes trabajan en nuevas técnicas para obtener datos. Son muy creativos para engañar a sus víctimas. Si su información es que tiene millas en alguna aerolínea, bonos de compras, tarjetas de crédito o gustos particulares, los delincuentes la quieren para obtener ganancias. Ya se ha conocido casos donde los delincuentes venden tiquetes aéreos a nombre de otras personas a muy bajo precio, realizan compras con tarjeta de crédito hurtadas, también lo usan para adquirir algún beneficio por no dañar la reputación de alguna víctima. Datos de la organización. Tipos de datos de la organización. Dentro de los datos de la organización tenemos los datos del personal como su activo más importante y este personal tiene unos datos, nombres, direcciones, profesión, nóminas, solicitudes y oferta y contratos. Los datos de propiedad intelectual, que sería un fracaso si malintencionados obtuvieran
esa información. Podrían acabar con una organización o bueno, en el mejor de los casos, una producción. Los datos financieros de la empresa, ventas, compras, y hay altos ejecutivos que han girado dinero a sus supuestos destinatarios autorizados y muchas veces lo envían sin verificar pensando que quienes lo solicitan son los verdaderos. Ahora bien, el Internet de las Cosas, que no es sino otra forma de terminar de conectar nuestra vida cotidiana en la red, es decir, ya no basta con tener un dispositivo, un celular, que nos da información, sino que ahora queremos tener información de todo lo que nos rodea. Es fácil hoy en día decirle al microondas nos caliente nuestra comida o cena antes de llegar a la casa, o mirar las cámaras de seguridad de mi hogar antes de ingresar, saber si abre una ventana, una puerta, verificar dónde está nuestro auto o inclusive apagarlo en caso de hurto. Entonces, si nuestros datos son hurtados, no solo se llevan nombre y demás, sino también tendrán acceso a todos los dispositivos que tengamos conectados. Entonces, antes de pensar en conectar todos los dispositivos que queramos, debemos tener en cuenta que tenemos que tener un método de seguridad, una cultura de proteger nuestros datos, que nuestra información esté disponible cuando la queramos, que esté segura, que esa información sea confidencial, es decir, que esa información solo sea accesible para quien estén autorizados y además que esa información sea verídica, que no haya sufrido algún cambio en su integridad. En la página 1.2.1.3 del capítulo 1 encontraremos un laboratorio que realizaremos y enviaremos por correo. Se trata de crear un archivo y después eh, de descargarlo, de descargar un programa que nos permite calcular un hash. Con eso vamos a verificar si hemos modificado el hash de un archivo o no. Entonces, ¿qué prueba vamos a hacer? A modificar el archivo. Le podemos cambiar, si le cambiamos solamente el nombre, el archivo no nos va a modificar. O sea, el cálculo de hash no nos va a modificar. Si le cambiamos el contenido del archivo, si el hash nos va ¿qué? A modificar. Entonces, si le cambiamos solo el nombre, no modifica el hash. Si le cambiamos el contenido a ese archivo, sí nos cambia el valor del hash. ¿Se puede proteger la organización de todos los ciberataques? La verdad es muy difícil proteger todos los ciberataques, puesto que los delincuentes siempre encontrarán nuevas formas de violar la seguridad de la organización. Lo único que se puede hacer es minimizar el riesgo de estos ataques, y cada ataque tiene un propósito, que puede ser dañar la reputación de la organización, vandalismo, causar daños a la información, hurto de la información o hurto de la propiedad intelectual. Hay organizaciones que les han hurtado información. Hay muchas empresas que son víctimas de estos ataques, no solo por el hurto de información, sino que algunas tienen ataques de negación de servicio y no pueden prestar pues sus actividades comerciales, por ende pues su página no va a funcionar y no van a ofrecer el servicio. Hay servicios de ventas de boletas o prestar algún servicio y este no lo van a poder prestar. Entonces, debido a esa negación de servicio, no van a poder acceder a sus páginas o a su información. Bien, esta práctica es para conocer algunas noticias de organizaciones que han sido víctimas de ciberataques. Debemos realizarlo también y enviarlo a mi correo. Los atacantes y los profesionales de ciberseguridad. Entonces, ¿quiénes son los que están detrás de estos ataques? Entonces tenemos algunos tipos de atacantes, como por ejemplo los aficionados, los hackers y los hackers organizados. En los aficionados tenemos los llamados scriptkites, que no es más que los atacantes con poca o nada experiencia o conocimiento de cómo perpetrar o penetrar algún sistema, sino que utilizan herramientas que hacen este trabajo. Algunos son gratis, otros pagos, pero estos atacantes no crean ningún programa que realice actividades para obtener información, sino que ellos lo que hacen es ver un video tutorial o tener alguna información de algún programa que hace algún daño y lo ejecutan. Eh, Bien, los hackers, aunque el nombre viene de personas con alto conocimiento en informática, estos nombres se lo dieron a algunos delincuentes que, además de tener alto conocimiento en informática, tienen conocimiento en hacer o acceder ilegalmente a sistemas informáticos ajenos. Dentro de estos hackers también tenemos los de sombrero blanco, sombrero gris y sombrero negro. Los de sombrero blanco son los que están buscando vulnerabilidades de los sistemas informáticos autorizados o de su propia organización.
Los de sombrero negro son los que están buscando vulnerabilidades en los sistemas ajenos para poder obtener información o realizar algún daño. Y los de sombrero gris son aquellos que están buscando vulnerabilidades de algunas algunas de esas vulnerabilidades las publican o, o son algunos hackers que de sombrero negro que ahora están mostrando pues sus sus actividades o qué realizaron o cómo pueden encontrar vulnerabilidades en empresas que los han contratado para tal fin. Y ya los hackers organizados son grupos de delincuentes, activistas o inclusive algunos terroristas que sus finalidades son de control, poder u obtener dinero. Algunos de estos están financiados por otros delincuentes para obtener algún beneficio. Y entonces tenemos también unas amenazas internas y externas. De estos atacantes cibernéticos, tenemos las personas que son externas, personas internas como empleados y desempleados también, personas que de pronto estuvieron en la empresa por algún tiempo nomás, algunas personas que son allegadas a la empresa. También tenemos dentro de las personas externas, tenemos ya atacantes organizados, delincuentes cibernéticos, hacktivistas, terroristas, algunos patrocinados pues por algunas organizaciones. Tenemos los hackers de los tres sombreros, negro, gris, sombrero blanco. Y hablando de esto, los sombreros vienen de los antiguos vaqueros donde se encontraban y decían que se decía pues que los de negro eran delincuentes y los de blanco eran los cheris, las personas que estaban a favor de ciertas comunidades. Y también están los aficionados que a veces son los que más nos hacen daño. Bien, ¿y por qué digo esto? Porque es que algunos de ellos pues no tienen algún fin como, como muy específico, o sea, no lo tienen como tan programado, sino que solamente eh, ponen a correr un programa para ver, algunos de ellos pues para ver qué pasa, ver qué año pasa y no miran las consecuencias ni están analizando qué información van a obtener o qué es lo que van a hacer o qué daño pueden causar, sino que simplemente pues lanzan el ataque como por probar a ver qué es lo que pasa. Bien, guerra cibernética. Bien, pero ¿qué es una guerra cibernética? Pues se dice que la guerra cibernética son acciones de un estado hacia hacia otro estado por medio de sus ordenadores con el fin de causar daños, trastornos, denegaciones de servicios o simplemente por adquirir información. Inclusive se han creado gusanos informáticos que afectan a sistemas de las empresas que funcionan como gusanos espías y pueden reprogramar sistemas industriales. En definitiva, modifican los sistemas de control y monitorización de procesos, pudiendo afectar la infraestructura crítica y a veces centrales nucleares. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de esta ciberguerra? Bien, el propósito principal de esta ciberguerra pues es ganar ventaja sobre las naciones o países que van a atacar. Es obtener infraestructura de otros países, secretos de defensa, recopilar información, obtener tecnología, brechas de seguridad, eh, avances tecnológicos, espionaje. También a veces por detener algún servicio, un servicio eléctrico, un servicio de agua, servicio de gas, semaforización, o simplemente dar una navegación de servicio al estado financiero y con eso pues pararían un país. Pues bien, este es como el resumen del capítulo uno. Pues pudimos resumir qué era datos personales, las características y valor de los datos personales, el valor de los datos dentro de una organización, el impacto de una violación a la seguridad, características y motivos de los atacantes, cuestiones legales y éticas que enfrenta un profesional de la seguridad y características y el propósito pues de una ciberguerra. Sí les pido por favor que hagamos los trabajos, los laboratorios que hay ahí, que son dos, y me los envían al correo. Bueno, eso es todo por este capítulo. Muchas gracias.